tienen digamos, una aterotrombosis como enfermedad sistémica, los pacientes tienen un riesgo incrementado de ACV de acuerdo al score de calcio coronario. Aumento del score de calcio, la probabilidad es bien lineal, de tener un accidente cerebrovascular aumenta. Lo mismo pasa a la inversa. Si yo mido en la carótida, ¿sí?, el índice íntima media carotidio, ¿qué es lo que pasa? El riesgo de infarto agudo de miocardio también aumenta en función de que esa pared o esa relación íntima media esté alterándose. Con lo cual, esto nos demuestra claramente que si tenemos enfermedad en un lado, muy probablemente vamos a tener enfermedad en otro lado. Y tenemos que estar esperándola. Quiere decir que si un paciente tuvo un evento, la prevención secundaria que vamos a hacer no es solo para ese evento, es para ese territorio, es para todos los territorios. Entonces, si nosotros tenemos una paciente, mujer de 68 años que tuvo un infarto agudo de miocardio hace un año y tiene hipertensión en tratamiento con carvedilol, amlodipina, atorvastatina, aspirina. Tenemos otra paciente, 76 años, hipertensa, dislipidémica, tabaquista moderada, artrosis, enalapril, simvastatina, aspirina, paracetamol. Y otra mujer de 71 años con antecedentes de arteriopatía de miembro inferior derecho, con claudicación intermitente a los 500 metros y depresión, tratamiento con cilostazol y citalopram. ¿Cuál de ellas va a tener peor pronóstico? El problema es el grado de depresión y el riesgo cardiovascular. Esa es otra asociación muy interesante. Todos los pacientes cardiovasculares que tengan depresión deben tratarse precozmente porque está demostrado que aumenta la mortalidad si no los tratamos. ¿Sí? Y ese tratamiento precoz, que no es lo que estamos hablando, pero no interesa porque salió y es bárbaro porque para eso sirve hablar, cuando un paciente está internado en unidad coronaria por un evento agudo y el paciente empieza con trastornos de ansiedad producidos por el mismo evento, hay que tratar esa ansiedad. ¿Sí? Porque aumenta la mortalidad. Porque a veces empiezan con la ansiedad y después siguen con la depresión. Entonces, pero uno debe tratarlo. Ese es el porqué en esas situaciones y bajo esas circunstancias uno debe utilizar en un comienzo benzodiazepinas y si vemos que el proceso va a seguir a lo largo del tiempo, ya sea de ansiedad o que se agregue una depresión, le agregaremos un inhibidor de la recaptación de serotonina si el paciente lo permite y no tiene intolerancia o no tuvo efecto adverso, etcétera, etcétera. Pero sí hay que hacerlo. Entonces, a ver, vamos a ir desglosando uno por uno. Esta paciente de 71 años que tiene arteriopatía de miembro inferior izquierdo, ¿qué pasa con esta paciente? Esta paciente ya tiene el daño, ya está instaurado el daño, está evidente, ya lo tenemos. ¿Tá? Esta paciente ya tiene un daño. A nivel, obviamente, de arteriopatía periférica. Esta mujer, 76 años, hipertensa, dislipidémica, tabaquista moderada, esta paciente no tuvo ningún riesgo todavía. Pero ¿qué pasa con esta paciente? ¿Qué pasa con ella? Lo que vimos antes, tiene todos los factores, tiene todos los factores de riesgo, todos los compró. Entonces probablemente el riesgo vascular que tenga en los próximos 10 años es superior al 20% seguro, porque suma edad más todo el resto de los factores. Y esta otra, 68 años con IAM, esta paciente también ya tuvo una manifestación del evento vascular, ¿sí? Entonces, ¿hay alguna forma de decir a cuál de estas tres le va a ir peor? Esta probablemente todavía no lo manifestó. Estas dos sí lo manifestaron. O sea que estas seguramente van a tener todavía peor pronóstico porque ya hicieron la manifestación. Ya la encontraríamos como vimos en la tercera columna, donde aparecen todas las complicaciones. Y el punto es, de estas dos, ¿a cuál les va a ir peor? ¿Por qué? Y esta también tiene arteriopatía periférica, tiene daño de órgano. En realidad la respuesta, todo esto era para mostrarles esto, que en realidad les va a ir mal a todos, pero por supuesto que la paciente que ha tenido un infarto de miocardio
tiene un riesgo para volver a hacer otro evento 5 a 7 veces aumentado y de hacer un stroke 3 a 4 veces. Y fíjense el paciente, vamos a la otra, la paciente que tiene una arteriopatía periférica, el riesgo de un jam es 4 veces mayor y de un evento cerebrovascular 2 a 3 veces mayor. Es nada más que una cuestión estadística y para jugar un poquito y para divertirnos, porque también hay que sacarle, tenga la edad que tenga el paciente. ¿Sí? Porque por ahí ya aparecieron algunos informes de algunos lugares donde dicen, y no es tan necesario tratar a los viejos o a los muy viejos. No es cierto, porque lo que determina que un anciano se lo trate o no se lo trate no es un valor numérico, sino que lo que indica es la expectativa de vida que va a tener ese paciente. Entonces, y después vamos a ver por qué la expectativa de vida. Porque tenemos que ver cuándo esta terapéutica, si nosotros instauramos una prevención secundaria, a cuánto tiempo nos va a estar dando beneficios. Por supuesto, si el beneficio va a ser a 10 años, seguramente uno ni lo piense, porque si llegó a los 85 y ya tenía daño vascular, la probabilidad de que viva hasta los 95 es prácticamente nula. Entonces no lo haríamos. Evidentemente, cuando hacemos una prevención secundaria, tenemos que tener una respuesta rapidita en el tiempo para que esto sirva. Estoy con la... Ah, acá tengo. No, deja. Pues tengo la boca seca. Entonces, está muy claro que la aterotrombosis significativamente disminuye la expectativa de vida de los pacientes claramente, ¿sí? Fíjense la importancia que tiene esto. ¿Cuántos años menos vamos a vivir o cuántos años menos tenemos de expectativa cuando tuvimos un evento cardiovascular al nivel que sea? Entonces, nosotros, y está relacionado con todo lo que hablamos, tenemos que ver dónde vamos a trabajar. Sí, lo que sería la prevención secundaria, que ya vimos que hay algunos datos epidemiológicos que nos demuestran que debemos tratar, porque si no, la probabilidad de que hagamos otro evento es altísimo. Pero por otro lado, uno diría que deberíamos trabajar en la prevención primaria. Pero en la prevención primaria, ¿a qué nivel? Cuando el paciente tiene hipertensión, diabetes, obesidad, cigarrillo, come cualquier cosa, o cuando el paciente ya tiene enfermedad subclínica, quiere decir, tiene engrosada la íntima media, tiene mucho calcio en la carótida, tiene ya una plaquita, aunque no le genere obstrucción, pero tiene una placa porque hicimos de casualidad, porque queríamos ver si tenía una trombosis venosa y nos informa que de paso le vieron las arterias y tenía una obstrucción del 30% en la arteria femoral superficial. Entonces, esta es la gran, no la gran duda, sino el gran desafío que tenemos actualmente, porque en verdad, y es lo que decíamos antes, uno tendría que estar haciendo prevención primaria cuando el paciente todavía no tiene ninguna manifestación, y estaríamos haciendo prevención secundaria cuando ya está la enfermedad subclínica. La terciaria sería cuando ya tiene. Entonces esto es un nuevo esquema que es distinto a lo que veníamos acostumbrados. Todos estábamos acostumbrados a hablar de prevención primaria y secundaria, pero esto es un concepto muy interesante, ¿sí? Porque estamos hablando de empezar a tratar mucho antes de lo que nosotros estamos viendo, ¿sí? O sea que esto es lo que se va a venir. Esto ya lo conocemos bien, esto ya lo estamos conociendo, y acá es donde probablemente vamos a tener que empezar a trabajar cada vez más. Fíjense que esto uno tiene que medir y ver a nivel de distintos lugares, y hay formas, o tenemos métodos. Es cierto que son métodos más que nada de estudio y demás, por ahora, algunos son muy fáciles.